Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de la sección La silla del director de Cinedanía. En este caso tenemos a Gaizka Urresti, que es el director del documental Eloy de la Iglesia adicto al cine, una película que se presenta en el Festival de Cine de San Sebastián en Cinemira, en la sección Cinemira, y que, bueno, pues la verdad es que rápido nos generó mucho interés porque Eloy de la Iglesia es de esos directores que los que le hemos seguido un poquito y nos ha gustado un poco su historia. Es súper interesante, no solo a nivel cinematográfico, sino también cómo su vida ha estado muy asociada al cine y en general ha estado muy influenciado en su propia vida personal, en todo lo que pasaba tanto a nivel político como en lo que reflejaban las películas, ¿no? Entonces, pues me apetecía mucho hablar con Gaizka. Muchísimas gracias, Gaizka, por Y estar hoy Daniel. aquí. Y yo creo que lo primero es preguntarte, para entrar un poquito en conversación, ¿por qué ahora un documental sobre Eloy de la Iglesia? ¿Cómo surge esta oportunidad? Bueno, realmente es un proyecto que llevaba acariciando la productora Ollana Lea desde casi del fallecimiento de Eloy. Mm. Dice ella que lleva 15 años intentando levantar este proyecto, no desde el mismo día siguiente, pero sí tenía esa intención. De hecho, el primer director que hace años iba a hacerlo es su amigo Diego Galán, Mm. eh, que tristemente falleció. Y bueno, pues el proyecto no encontraba financiación. Parece que Eloy de la Iglesia sigue siendo un personaje incómodo después también de haber Maldito, sí. fallecido, ¿no? Y bueno, pues yo con Ollana había hecho el documental del hombre cooperativo, Arrieta, y también el de autorretrato, y me propuso, cuando consiguió una primera financiación de Televisión Española hace 3 años, si me animaría a dirigirlo. Y bueno, fue que sí, ¿no? En ese sentido puede decirse que es un documental de encargo. Evidentemente que yo acepto y que intento hacer lo mío y que al final incluso he entrado en producción, pero realmente hay que darle todo el mérito a Ollana Olea, sin duda, Mm. la que ha sido persistente en la idea de hacer un documental a pesar de que no las circunstancias no lo permitían, la verdad. Y antes de empezar este documental, ¿tenías una idea sobre Eloy de la Iglesia muy distinta a la que has tenido una vez has finalizado el documental y has podido recoger todas estas declaraciones, que ahora repasaremos un poquito la cantidad de gente que habla sobre Eloy de la Iglesia? No sé si te ha cambiado mucho la percepción del personaje. Hombre, sí, un documental es un viaje de aprendizaje, el cine en general, ¿no? Pero el documental yo creo que más incluso que la ficción es un viaje de conocimiento, de aprendizaje personal y también para el espectador, pero sobre todo Mm. egoístamente personal, ¿no? Y bueno, la película la vas creando a medida que vas avanzando, que vas documentándote, que vas entrevistando a gente, que vas montando y vas cambiando también o vas engrandeciendo la visión del personaje. Yo, claro, yo el cine de Eloy lo conocía sobre todo su última etapa, no la de resurgir, la de finales 70 80 cuando yo, como un adolescente bilbaíno, pues de repente descubro que hay un director que viene a rodar a mi pueblo, Portugalete, El Pico, y a través de los videoclubs de la época, pues accedo a esas películas como Navajeros, Colegas, Miedo a salir de noche, luego La Estanquera, El Pico, Los Picos, y que realmente es un director transgresor cuyas imágenes, pues hombre, te impactaban, ¿no? Porque mostraban una realidad violenta que estaba en ese momento en la sociedad española, sin duda. Estaba en la calle, estaba la heroína, estaba la violencia social, estaba la homosexualidad, empezaba a visualizarse, pero era un pequeño, un gran tabú, ¿no? Entonces, yo tenía sobre todo un conocimiento de ese cine. Y luego, es cierto que yo, mi primera película como productor y co-guionista, Chevrolet de Javier Macua, Javier Macua era amigo suyo, era una visión poética, imaginaria, de una relación de un director que vive en la calle con su actor fetiche que está enganchado a la heroína, o sea, un trasunto Sí. de Eloy de la Iglesia, claramente. Entonces, claro, yo tenía la imagen esa del director, de cine transgresor, que también su vida, pues bueno, tenía elementos muy turbadores y un lado oscuro que él sufrió y tenía, en el sentido, esa visión de prejuicios.
A lo largo de la película, por otro lado, hablando con Ollana o con amigos como Antonio Gens, Fernando Cuervo, pues sin embargo hablaban de un ser muy cariñoso, muy sensible, muy afectivo, que para nada correspondían con la imagen que yo tenía, ¿no? Y con la imagen que también quedaban otros amigos más de los 70 de esa cuadrilla que se reunía en su casa, los que a veces incluso utilizaba, ¿no? Para escribir guiones y para llenar su soledad o para conseguir chicos y tal, ¿no? Entonces, bueno, en esa pulsión entre la imagen que tenía, que era real, por otro lado, también se habla en el documental de cierto sadismo, de Mm, cierta afán de provocar, de ser un enfant terrible, y esa característica más personal, más íntima, que yo creo que no lo habría tanto, ¿no? Y de hecho en las entrevistas a las que yo he tenido acceso, creo que mantenía más ese personaje de enfant terrible que ese personaje vulnerable, ¿no? Que seguro que lo tenía y que en algunos momentos sí se ve en la película, ¿no? Sobre todo el momento cuando le confiesa en el plató de versión española a Diego Galán lo que le agradecía el homenaje que le hizo en el 96 en el Festival de San Sebastián, porque le hizo saber que estaba vivo. Pero no hay muchos momentos de esos por parte del propio Eloy. Son más lo que yo cuento a través del testimonio de otros, por los cuales puedes llegar a descubrir ese personaje más frágil, ¿no? Además, el documental está muy bien porque te permite seguir su trayectoria desde sus primeras películas, cómo va avanzando, cómo él va creciendo también a la vez que crecen sus películas, cómo se involucra políticamente cada vez más, también lo refleja en sus películas. A mí me gusta mucho esa primera parte en la que empezamos a conocer a ese primer Eloy de la Iglesia, qué tal como lo presentáis en el documental. Me interesa mucho ese trasfondo político, películas como El Diputado, ¿no? Es quizás una de las más, Sí, más llamativas, porque realmente me parece que es totalmente un adelantado a su época. En esa película es alguien que habla de homosexualidad de políticos, de corrupción, en el seno de la propia izquierda, o sea que no, es muy curioso, ¿no? Entonces, te planteaste preparar este documental de esa manera, es decir, de una manera cronológica, vamos a decirlo así, en la que pudiéramos ver esa evolución a lo largo del tiempo de Eloy de la Iglesia, ¿no? Esa era un poco la idea. sí, bueno, es cierto que al final cuando afrontas el tema de una biografía, yo he hecho varias en el cine, ahí está el reto de cómo contar una vida, ¿no? De contar Ah, del final al principio, si contarla linealmente, que parece obvio, pero sí es cierto que a mí me obsesiona mucho entender al personaje a través de su época, del contexto histórico en el que transcurrió. Y creo que además de retratar un personaje, hay que retratar una época, ¿no? Sin pretender ser una clase de historia la película, pero sí quiere explicar ese cine y ese cineasta cómo fue posible en ese momento histórico, ¿no? Y en ese sentido, lo que dices tú, pues vamos acompañando el tardofranquismo, el tipo de películas que hacía, que sufría mucho la censura, pero que él no pretendía engañar a la censura, sino que ponía en los guiones y en escena lo que quería representar de forma gráfica, ¿no? Otros directores buscaban más el simbolismo, ¿no? Estoy pensando en Carlos Saura, al propio Pedro Lea, ¿no? Él no, él casi provocaba la censura, censurarme, ¿no? Y eso va en su naturaleza y en lo que era el tardofranquismo, ¿no? Entonces, efectivamente, luego llega la transición, la muerte de Franco, que también la contamos de forma bastante cruda, ujú, ¿no? sí. Como él la cuenta bueno, vamos acompañando cómo sus películas van evolucionando en función también del momento histórico que le toca vivir, ¿no? Entonces, claro, la eclosión de las libertades, la llegada a libertades después de 40 años de dictadura, pues provocó quizás lo que se hablaba entonces, ¿esto es libertad o libertinaje? Como una transgresión, ¿no? Y el cine de hoy tiene esa transgresión, ¿no? Películas como Los placeres ocultos, La criatura, El La sacerdote, criatura. totalmente desaforada, o El diputado, ¿no? El diputado que quizás es la más, de hecho fue la que triunfó internacionalmente en el Festival Gay de Chicago y que realmente fue una película que abrió, porque tuvo un gran éxito de público, por muchas ventanas de lo que era la homosexualidad y que además tenía esa capacidad que debía tener el cine de hoy y él de disgustar o de poner en común izquierdas y derechas. O sea, era transgresor y no es que era de un partido, aunque él era comunista y era Mm, gay, pero realmente
ponía en lugar incómodo tanto a la izquierda como a la derecha porque mostraba la homofobia de la izquierda, no solamente efectivamente esa derecha que no estaba acostumbrada a repartir el poder y que quería dominar y controlar de forma torticera el proceso, sino también a la izquierda que realmente era un poco hipócrita, incluso que el Pepe Sacristán sigue, dice en el documental, hoy en día también la izquierda hay cosas que le cuestan aceptar y es curioso que pensamos que la izquierda siempre ha defendido las libertades individuales, pues como la homosexualidad o de diversidad sexual o las mujeres, pero no, no es así. La izquierda defendía en ese momento la rebelión de clase o la lucha Sí, de clases o el derecho del trabajador, ¿no? Y más la sí. colectividad que el individuo. Entonces, bueno, me parece. Y luego, bueno, y luego ya eso que se llamó el cine kinky, que realmente en el caso de Eloy trasciende el cine kinky, pero es cierto que es un cronista muy certero de esa generación de jóvenes, de delincuentes, de barrios marginales del extrarradio de las grandes ciudades. Y ya el pico, los picos, pues ya muestra incluso la caída en la heroína de esa generación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí es un gran cronista y el hecho de contarlo linealmente te ayuda a entender cómo él va evolucionando también, ¿no? Dicho Mm, esto, es cierto que empezamos juntando pasado o juventud y madurez con esa entrada, mostrándole primero como un joven de 22 años, lleno de ilusiones en su primera película, con cierta impostura, diciendo que es el director de la película, con 22 años, y le vemos, pues eso, años después, demacrado, sin dientes, habiendo salido de la heroína, pero siendo, como él dice, un superviviente, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es cierto, esa entrada te hace ver que, aunque vas siguiendo su vida linealmente, yo creo que alguien que no conozca la vida de hoy está pensando, decir, bueno, ¿cómo he llegado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que este chico de 22 años termine como este hombre maduro, quemado por la vida, ¿no? Y eso va dando respuesta a la película poco a poco, ¿no? Sí, además me gusta que normalmente cuando se hace un documental de este tipo, que muchas veces se rinde homenaje, ¿no? a la persona de la que se habla, ¿no? Porque lo haces porque te gusta mucho su cine, porque ha sido una persona representativa de alguna manera, se tiende mucho a hablar bien de esa persona en todos los planos. O sea, quiero decir, tanto a nivel cineasta como a nivel personal, como siempre hablando de todos los amigos, qué cariñoso, qué majo, qué buena persona, ¿no? Siempre se Sí. tiende Sí, un lo que se poco llama como... una geografía, ¿no? No una Sí. biografía. No, es cierto que es difícil cuando el personaje te fascina y lo respetas y lo admiras, pues hacer una película interesante, ¿no? Sí. O sea, no hay que Y, inventarse cosas que no pasan. Yo cuando he hecho un documental sobre Luis Eduardo Aute, al que tuve el privilegio de conocer, o José Antonio Labordeta, pues eran buena gente. O sea, es decir, aparte de sí, grandes artistas, es que era gente que no podía sacarle críticas. Hombre, todos tenemos ahí tal, ¿no? hombre, Un lado claro, pero pero claro, en el caso de Eloy es que el lado oscuro es que inunda al personaje, es que ¿no? lo tiene, sí, lo tiene. Claro, entonces ahí no había que forzar nada. En los otros casos sí es cierto que yo, desde el respeto y la admiración, procuro buscar, no inventarme el lado oscuro, pero sí la herida que todos tenemos, ¿no? El sufrimiento y tal, ¿no? Para no caer en una geografía, por lo que dices tú, para no empezar aquí a decir que qué buen compositor era, qué gran cineasta era, mira qué buena gente, sus amigos, qué pena y tal. Bueno, yo quiero explicar al personaje. Y Mm, hombre, en la medida de lo posible que la gente, si no llega a quererlo, lo llegue a entender, ¿no? A mm, partir de toda la película, ¿no? Pero yo te digo, en el caso de Eloy me ponía en una situación incómoda porque es cierto que su vida no es nada ejemplificante. Y su cine, pues también puede ser criticable, como en su tiempo lo criticaron pues, Fernando Méndez Leite cuando escribía, o Fernando Trueba, ¿no? Lo llaman un cine de canzoncillos, un cine amarillista, oportunista, panfletario. Y bueno, tenía parte de razón, ¿no? Toda esa crítica, eso lo tenía. Pero claro, también tenía la otra parte de testigo de una época, de un cine muy vigoroso, muy vibrante, películas muy entretenidas, dramáticamente muy bien construidas, y que en el que, claro, si buscabas, lo dice Antonio Gens, un cineasta estiloso en el movimiento de cámaras, el trabajo de Noff y tal, por ejemplo, el trabajo de fuera de campo, claro, en el cine de hoy no existe, es que quería mostrar lo que había delante en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, se habla de eso, ¿no? No se habla de que era el mejor, ¿no? Pero sí se sí. habla de que era alguien singular al que hay que reivindicar porque por esa singularidad, ¿no? Sí, además.
una de las cosas que yo creo que tiene mucho mérito y que por eso triunfó tanto en ese, como hemos llamado, cine kinky, ¿no? Que por el que muchos le conocimos en un momento dado. Yo también empecé a ver sus películas a través del cine kinky, luego ya, pues cuando te interesa ya empiezas a ver más cosas, ¿no? Sí, sí es verdad que tuvo esa inteligencia para coger a chavales de la calle para que interpretaran esos papeles, que quizás no estaba tan arraigado ese tema de buscar chavales pues, que estaban en barrios marginales o que realmente vivían una vida tan áspera y cruda como la que se reflejaba en las películas. Y ahí es donde encuentra pues, a José Luis Manzano, encuentra el Pirri, encuentra una serie de artistas que en principio no tenían ni idea de cine y que realmente le dan una verdad a las películas, viendo que no están haciendo unas interpretaciones maravillosas, pero sí que le están dando un realismo y te los crees, que me parece que es uno de los grandes méritos y por los que el cine kinky tuvo también ese reflejo en su momento, ¿no? Y yo creo que se habla muy bien en el documental sobre ese proceso en el que incluso los propios actores pues estaban viviendo su propio drama mientras rodaban la película, ¿no? Y yo creo que esa parte se refleja muy bien y no sé si es una de las partes que a ti también más te llamaba la atención, esa que todos hemos conocido tanto sobre el cine kinky. Sí, hombre, claro, a mí como tú, pues yo le conocía a través de ese cine, ¿no? O incluso una película menor, que no tiene al final ninguna escena de miedo a salir de noche, pero Ah, esa imagen en ese momento de la sociedad española, que con la llegada a la libertad estaba temerosa de la delincuencia que había en la calle y tal. Yo me acuerdo que esa frase de pellizco, pinchazo, a mí me perseguía como adolescente, esto te va a pasar y tal, ¿no? Y sí, es muy interesante efectivamente ese periodo y creo que como cronista está muy bien. Claro, luego encima se mezcla su vivencia personal, ¿no? Que esos chicos que el actor fetiche de sus películas, sobre todo de lo que tú has comentado es el descubrimiento de Navajeros, ¿no? Porque luego, por sí. ejemplo, en Colegas, pues colaboran los hermanos Flores, o sea, que Mm, tienen un corte más profesional, o Enrique San Francisco y tal. Pero sí, Navajeros, efectivamente, cuando él, la primera vez que hace un acercamiento a esa problemática social, lo quiere hacer muy de verdad con estos chicos, ¿no? Y descubre a lo que he dicho, al Pirri y a José Luis Manzano. Claro, la historia de Manzano es que es muy truculenta, esa relación, la efectivo. relación pigmaliónica de alguien menor al que descubres en la calle. Tampoco lo vamos a llamar inocente porque José Luis Monzano se buscaba la vida en los billares, pero bueno, quiero decir que había más responsabilidad por parte de Eloy, pero el hecho de que le descubre, le convierte en una estrella, ¿no? Se convierte en un muñeco roto no ya por Eloy, sino por la propia industria y su propia caída en la heroína, ¿no? En la que también Eloy es de alguna manera responsable, ¿no? Aunque luego Eloy consigue, quizás por mayor cultura e inteligencia, salir de ese mundo y desgraciadamente José Luis Manzano no, por más joven, menos recursos, ¿no? Mm, Entonces, claro, esa relación, bueno, a mí, claro, a todo el mundo interesa mucho, llama la atención. Hoy en día, esto si pasa de un director de cine, ya sea heterosexual, homosexual, sería un escándalo, o sea, sería un escándalo total. de una lista negra que por supuesto no volvería a hacer cine y entonces, bueno, no digo que se vea con naturalidad, pero bueno, sí llama la atención. Y sí es cierto que más allá de su apetencia sexual y tal, es cierto que, como dice Luis Parés, el documental, igual que Pasolini, tenía una querencia por la belleza, por la verdad, por la dignidad, y eso se nota en esos personajes, ¿no? Pero claro, desgraciadamente es que lo que tú has dicho, ellos vivían parte de su vida, ¿no? Manzano o el Pirri. Y Eloy termina siendo un personaje de sus propias películas de ese mundo lumpen, de esa Mm. historia. No sé si conscientemente o como dice un amigo suyo, Alejo Loren, que él pensaba, pues, es cierto, había mucho desconocimiento entonces sobre el mundo de la heroína. Ya no, hombre, yo esto lo controlo. Y no, Sí, no, no, eso me no. llama mucho la atención, ese Cómo mundo. cayó, efectivamente, ¿no? Cómo cayó y no podía salir, ¿no? Y se gastó todo lo que había ganado en los años anteriores en el cine, y él y Gonzalo Goycochea, ¿no? Mm. Ujú. Sí, es una parte que me llama mucho la atención, porque dicen, joder, ¿cómo ha podido caer la gente en la avenida y sabiendo qué es lo que pasaba y tal? Pues fíjate que esta persona que lo reflejaba, que tal, fue el primero que, Sí. que Ujú. también cayó de la misma manera, decía lo mismo que decían los demás y le costó salir de ahí, que por lo menos lo consiguió, cosas que otros no, ¿no? Entonces,
La verdad es que, y me gusta mucho porque luego ya a partir de ese momento reflejas muy bien el deterioro, la situación tan dura que vive durante mucho tiempo Eloy, y ese resurgir gracias a Diego Galán, ¿no? Entre otros, le rehabilita. Yo recomiendo el documental para que la gente conozca muy bien el proceso de Eloy de la Iglesia, porque estamos diciendo cosas, pero realmente hay personas muy interesantes hablando de cosas muy curiosas sobre Eloy de la Iglesia, ¿eh? Sí, claro, la relación con Pedro Lea también es muy bonita, ¿no? Mm, Dos directores hay vascos que en los 60 vienen muy jóvenes a Madrid, bueno, a Madrid a hacer cine y que teniendo, pues bueno, sensibilidades parecidas, hacen cines diametralmente sí, opuestos, pero a nada que ver. pesar de eso no les impide ser amigos durante toda la vida, ¿no? Entonces, me Mm, parece, por ejemplo, lo que dices tú, que hay personajes muy bonitos, esa relación me gustaba mucho haberla contado, ¿no? Esa relación, desgraciadamente Diego ya no está, hubiera sido maravilloso que hubiera hecho esta película Diego Galán, o que hubiera aparecido como personaje, pero bueno, Pedro ha sido, pues eso, desde mediados de los 60 alguien que ha estado muy presente en la vida y en la cinematografía de Eloy, ¿no? Porque de hecho tú analizas muchas películas, primero era, Eloy respetaba mucho el criterio de Pedro, y se nota que casi todos los actores que trabajan con Pedro luego iban a las películas de Eloy, ¿no? Pues Ángel Pardo, Pepe Sacristán, Carmen Sevilla. Todos estos primero trabajaron en películas de Eloy. Incluso el otro día no me acordaba que en La Casa Sin Fronteras de Pedro Lea trabajó sobre Poncela poco antes de mm, hacer La Semana del Asesino. Entonces, como que yo mm, creo que le tenía Eloy en mucho respeto y de hecho cambió algunas cosas que le sugería con mucho respeto, Pedro, oye, esto es igual demasiado obsceno, esto va a morir pronto, cuando ya esto pase y tal, ¿no? Y él le tenía mucho respeto. Entonces, bueno, pues sí, es una relación que se va contando a lo largo de la película hasta el final, ¿no? No voy a desvelar el final, no, pero cierra no. una frase muy bonita, una anécdota muy bonita contada por Pedro Lea, ¿no? Del final, Sí. ¿no? Sí, precisamente todas estas personas que participan en el documental, que transmiten bueno, pues su relación con Eloy o cómo veían a Eloy, además que hay nombres muy interesantes, pues has comentado a Pepe Sacristán, está Ángel Pardo, está el propio Fernando Méndez Leite, también aparece, está Garci, Antonio Gens, Garci, por ejemplo, que pudieras pensar, Garci, ¿qué hace Garci hablando de Eloy de la sí, Iglesia? Pues, oye, mira que tiene una agenda complicada y buscó sitio, primero porque habían colaborado como guionista en Una gota de sangre y porque a mí me pareció muy interesante ellos dos, de diferentes posturas ideológicas, personales, fueron muy buenos cronistas de esa época. sí, Me gustará más o menos el cine de Garci de esa época, pero fue, y él, García, fue muy sincero también al reconocer, de bueno, hay un momento que pasa, el mundo cambia, el país cambia, e igual dejar de interesar. O sea, siendo autocrítico, decir, oye, no es el problema que mi cine ha perdido punch, ¿no? Lo que contaba en los 70 los 80 interesaba mucho a la sociedad española y quizá lo que el hoy también de cuando volvió con los novios búlgaros no conectó tanto con esa sociedad, ¿no? Y me pareció muy bonito ese espejo, ¿no? De alguien que muy culto a nivel cinematográfico como José Luis García, ¿no? Y Fernando Guillén Cuervo también me gusta mucho, Sí. pues cómo aparece, que además creo que también te va a acompañar en San Sebastián en el Sí, festival. sí, sí, claro, Y, él le quería mucho, dice, él era mi segundo padre, efectivamente. Sí, mm, sí, es muy implicado y está sí, muy además, contento. pero que trabajó con él, yo creo, más en la última época, ¿no? Realmente Y Fernando Guillén Cuervo bueno, le ves en esa recta final, pero se coge un cariño tremendo, ¿no? Se acaban claro, convirtiendo es en... lo que te comentaba antes de que la gente que le conoció en esa etapa final hablaba de alguien más sensible. Yo creo que Mm, Fernando realmente le conoció en la Estaquera de Vallecas. Bueno, su padre había trabajado en el Pico 2 y mm, él en la Estaquera de Vallecas iba a hacer el papel, pequeño papel que hacía el Pirri en un balcón que sale porque el Pirri estaba en prisión en ese momento. mm. Entonces, de repente, un día en rodaje aparece el Pirri que había salido de la cárcel y es el propio Fernando el que dice, oye, que lo haga el Pirri, que esto está pensado para el Pirri. Y cuenta esa anécdota de que al final lo que hizo fue el doblaje de Manzano y que, bueno, que eso les creó una relación que a pesar de los años y tal, cuando el hoy resurgió, pues contó con Fernando tanto como para el Calígula
como para que, y Fernando le produjo junto a Pedro Orea y Ollana, Los Nueve Búlgaros y protagonizó Los Nueve Búlgaros y tiene una relación Mm, muy bonita, ¿no? sí. Hasta el final. Sí, bueno, pues hemos charlado bastante sobre la película, ya solo queda recomendarla. No sé si una vez pase el festival, el recorrido de la película, sabes un poquito cuál va a ser, o eso vamos a esperar un Bueno, poquito a esta presentación. estamos con más festivales después de Donosti va Sitges, también a Documenta Ah, Sitges. Eh, Otros festivales también están, que no puedo desvelar vale. todavía, confirmando. Cinebi entre ellos. Cinebi sí ya me dijo Joseba que lo podía en Bilbao, que también es un festival de Sí. categoría, que yo le tengo mucho cariño. Se va a proyectar, con lo cual queremos retrasar el estreno a que haga esos festivales entre octubre y noviembre, ¿no? Después de San Sebastián. Ujú. Y llegará a los cines o la última semana de noviembre o la primera de diciembre. También estamos viendo un poco qué otros estrenos hay para no devorarnos, ¿no? Sí, para que Porque tenga la mayor. coincidimos varios documentales que seguro que son muy diferentes, pero que retratan un mismo momento y personajes parecidos, ¿no? Y Mm. coincidimos incluso en Donosti, ¿no? El Ujú. documental de Isaki La Cuesta sobre Antonio Flores, de Isaki, y el documental Tanto- sobre, sí, sobre Arrebato también, ¿no? De la ¿verdad? Viña. Entonces, Mm. son todos amigos, entonces yo creo que tenemos que arreglarnos para no fagocitizarnos entre nosotros, para Sí, que haya porque. sitio entre todos, ¿no? Y creo que, bueno, que es enriquecedor que haya varios acercamientos. Pero claro, no ponerle la diatriba a la espectadora que tenga que elegir entre hoy veo la de Eloy o la de Antonio Flores, ¿no? Sino que Claro. tengan o la de Arrebato, ¿no? Arrebato, sí. Sí, 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 entonces, bueno. sí, además es que el público será muy similar, o sea, el público que Sí, le interese en estas historias va a ser el mismo en muchos casos. Entonces, bueno, pues cuanto más lo podéis controlar, sí, eso mejor. sí, sí, Claro, sí, por eso yo para creo que que sepan. tenemos que ser inteligentes todos. Entonces digo, Mm. no sé si será la última semana de noviembre, si es cierto que yo me he comprometido con Cinebi, que es la última semana de Ujú. noviembre, pensamos estrenar luego ponerlo, o ya la primera de diciembre, pero bueno, esa sería la fecha ideal para estrenarla en salas, la película, vamos. Y la Bueno, verdad que, bueno, de hecho al pase de Donosti va a venir bastantes exhibidores, la distribuyo yo también, como mis últimas películas, y están muy interesados, o sea, del circuito nuestro, ¿no? Es decir, mm, de circuitos no, pero como Gol, K2 y tal, ¿no? Pero bueno, Yelmo también me dijo que está interesado, o sea que, bueno, vamos a ver. Siendo consciente que un documental siempre es complicado, yo es cierto que a mí los documentales en salas me encantan que vayan bien, Aute fue estupendo, La Bordeta fue un tiro, entonces, mm, bueno, vamos a ver si pues pues somos nada, capaces de llegar al público también. No bueno, solamente al público del hoy, sino sorprender a otro público. Pero es cierto que el documental echa para atrás de forma. Hay un prejuicio, ¿no? Al documental cuando yo defiendo que es cine, en mayúsculas, y hombre, que claro. una película documental te puede emocionar y hacer reír. De hecho, esta película tiene momentos muy divertidos, igual que una película de ficción, vamos. Sí, pues nada, yo creo que para despedir la entrevista, no sé si, Gaizka, si puedes hacer una última reflexión sobre el documental, sobre qué se va a encontrar el espectador cuando vea ese documental y qué te gustaría que se llevara a la salida del cine después de haberla visto. Bueno, pues un poco el viaje que yo también he hecho, ¿no? No sé si que lleguen a amar a Eloy de la Iglesia, pero sí a entender, ¿no? A entender su vida, sus infiernos, su lado oscuro y ese cine que él hizo, cómo fue un gran cronista de una época, pero también ayuda a explicar, ¿no? A explicarle a él, a explicar su vida. Yo creo que eso sería un poquitín lo que me gustaría que el espectador, y sobre todo, igual que cuando hago un documental sobre Aute o sobre La Bordeta, pues que salgan con el cine queriendo ver esas películas, o escuchando esas canciones, o leyendo los poemas, ¿no? Yo creo que el objetivo sería volver a poner el héroe de la iglesia, igual que el homenaje que se le hizo en San Sebastián en el 96 le recuperó para nuevos públicos que no lo conocían, pues que años después, casi 30 años después, pues que gente como Gaspar Noé, gracias a ese homenaje, le conoció pues que gente de 25 o 30 años que está interesado en el cine español, que es una parte no muy contada, pues que de repente tenga interés en ese cine y que lo recupere porque va a descubrir películas no coyunturales, sino películas que siguen siendo muy entretenidas hoy en día.
Pues fenomenal, pues así quedamos, nos vamos a ver en Donosti, Gaizka, o sea Ah, que estupendo. Un placer, sí. espero poder saludarte y muchísima suerte con este documental, con Eloy de la Iglesia, Adicto al Cine, que se presenta en Cine Mira, en el Festival de San Sebastián, y a partir de ahí, pues más festivales Sitges y otros más, y esperaremos al estreno en salas. Muchísimas gracias, Gaizka. Gracias a vosotros. Nos vemos. Gracias.